Bueno, si querés avanzar con la siguiente diapositiva. Listo, ponle cuidado a lo que vamos a ver acá. Hay un tema que nosotros revisamos la semana pasada que tiene que ver con la parte del concepto, de la generación del concepto. Entonces, cuando uno genera el concepto, uno tiene o sea, tiene que generar los atributos de diseño. ¿Qué son los atributos de diseño? Pues tener en cuenta las características que debe tener ese producto que va a solucionar la problemática. Una buena herramienta, la clase que vamos a ver hoy tiene que ver con creatividad, ¿sí? Como creatividad como, digamos, lo que se puede fomentar para la generación de nuevas ideas. Entonces vamos a ver unas estrategias creativas. Una de esas estrategias creativas es esta, es la asociación de ideas para innovar. De aquí han salido, digamos, diferentes productos. Entonces les estaba hablando del concepto. Cuando yo estoy intentando generar los atributos de la propuesta o las características que debe tener ese producto, por supuesto también tengo que generar un valor agregado, es decir, el grado de identificación que va a tener mi producto con respecto al producto de los demás, a los de la competencia, obviamente. Entonces, una buena manera de generar ese factor innovador o ese valor agregado es asociando ideas para innovar o asociando conceptos para innovar. Por ejemplo, si usted ve la telefonía celular nace o ese aparato nace de resolver diferentes necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Que es una asociación de ideas o asociación de diferentes conceptos o de diferentes necesidades que están dando origen a un producto innovador. Por ejemplo, antes de la telefonía celular, pues existía el teléfono fijo. Y el teléfono fijo, antes del teléfono fijo, pues no había manera de comunicarse si no era por gritos o por hablar normalmente. Entonces, cuando nace el teléfono, tenemos el teléfono fijo y ese está resolviendo la necesidad de comunicarse, digamos, a larga distancia, o por lo menos sin estar presente, ¿sí? Pero cuando sale o surge el teléfono celular, mire que el teléfono celular, estoy hablando de los primeros, no de los smartphones como tal, de los primeros teléfonos celulares, mire que se están asociando dos conceptos diferentes. El primero es seguir con el tema de la comunicación, pero el segundo es portabilizar esa comunicación. Es decir, con el teléfono fijo usted tenía que esperar que lo llamaran a su casa y esperar que lo encontraran en su casa. Y si no lo encontraban, pues le dejaban el mensaje con alguien y cuando usted llegaba usted le decía. Pero con el celular ya se quita esa parte, ¿sí? Se quita o se resuelve esa necesidad. Y es la necesidad de comunicación inmediata la que se resuelve allí. Entonces, ¿por qué? Porque se portabilizó esa comunicación. Entonces, mire que es la asociación de la necesidad de comunicar y la necesidad de portabilizar esa comunicación. Conforme fueron avanzando tecnológicamente este tipo de dispositivos, entonces mire que ya nosotros encontramos que un teléfono celular, un smartphone, actualmente resuelve muchísimas necesidades. Entonces, por eso tiene funciones como, por ejemplo, la cámara. ¿La cámara que resuelve? Pues puede retratar un momento específico. Digamos, los reproductores de música que están ofreciendo, qué necesidad están resolviendo, la necesidad de entretenimiento eh, a través de la música, ¿sí? A través de los sonidos. Y mire que todos esos conceptos se van asociando y crean un producto que es el smartphone. Bueno, la navegación en Internet, el envío de mensajes, bueno, un montón de cosas que también nacen con el desarrollo de las aplicaciones, pero finalmente son muchos conceptos que forman o generan un nuevo producto. Este es el caso de este producto que vamos a ver acá. Este producto asocia las funciones de una licuadora, de una nevera, ¿sí? Una hielera de estas pues para paseos, de digamos, el concepto de generar un paseo o una fiesta en un picnic o en un camping, donde yo necesito platos, necesito de pronto un cuchillo para poder cortar, qué sé yo, limones o alguna cosa así, de pronto la licuadora me sirve para preparar cócteles, tengo una batería externa, por ejemplo, para alimentar celulares o para alimentar una lámpara o para alimentar un equipo de música o alguna cosa así, y tengo un parlantico de estos de conexión USB, perdón, de conexión Bluetooth,
para colocar música y etcétera. ¿Listo? Entonces mire que todos estos conceptos, si yo fuera a hacer un paseo y cada uno le tocara llevar una cosa de estas, esto sería un encargo. Entonces lo que innovó este producto, que fue uno de esos productos que fueron un boom en el tema del crowdfunding, que se los expliqué la semana anterior qué significa eso del tema del crowdfunding. Entonces, asocia todas las ideas que tienen estos productos. Dale a la siguiente diapositiva, por favor. Ese es el producto. Ese producto se llama Coolest Cooler, ¿listo? Y ese producto es una neverita, bueno, una nevera que tiene diferentes funciones, todas las funciones asociadas a la parte que ustedes vieron. Entonces, ustedes ven que ahí en la tapa tiene una licuadora. Esa licuadora sirve para hacer cócteles margarita, ¿sí? ¿Y cómo funciona la licuadora? Uno simplemente coge el vaso y lo pone encima de esa tapa y él tiene ahí el motorcito abajo. Entonces, cuando tiene el motorcito abajo, quiere decir que ella misma tiene su propia energía, entonces tiene una batería, una batería interna. Por supuesto, también tiene una parte que es el recinto donde mantiene frías las bebidas o lo que sea. Y ahí donde ustedes ven que está la cerveza y donde está el otro lado, hay una tabla, que esa tablita divide, digamos, esas dos partes de ese recinto donde va el hielo. Pero cuando uno quita la tabla, eso sirve como una tabla de picar. Lo que ustedes ven al lado, que es como un objeto de color anaranjado que está al lado de la licuadora, es un sacacorchos. Y del otro lado, donde están los platos, ahí donde están los platos, la tapita tiene un elemento donde uno puede meter los platos allí de manera modular para poder sacarlos. Entonces es un portaplato. Al lado del portaplato también hay un objeto que es como de color anaranjado. Eso es un cuchillo cerámico, ¿sí? Uno lo levanta y lo saca y eso es un cuchillo cerámico que me permite partir limones, bueno, diferentes cosas. En la parte delantera donde está la marca que se llama Coolest, ahí donde ustedes ven ese texto, que hay como una rejillita abierta, eso que hay adentro es un parlantico que funciona con Bluetooth y al lado tiene un destapador de botellas. ¿Sí? Entonces, realmente es un producto muy complejo. Ustedes ven que tiene unas llanticas para poder transportarlo, eso tiene una manigueta, tiene varias cosas. Y por ahí hay un videíto, no sé si de pronto puedes colocar el videíto para que lo pillemos. Ahí en la misma carpeta Listo, profe, ya lo busco entonces. Listo. Si querés, anda descargando también la otra presentación que hay allí. Ese lo puedes ver de ahí, ese que dice The coolest is here, ese. Entonces píllese cómo funciona el objeto. Profe, ¿sí estaban escuchando el audio ahí? No se escucha el audio del video, pero de todas maneras eso es una música, él no tiene nada, él no, Ah, así, listo, si profe. lo pones sin música no pasa nada, porque él Bueno, no listo, dice listo. nada. Entonces, bueno, ese que ustedes ven ahí es el aparatico, ¿sí? Entonces miren que el aparatico tiene ahí las diferentes funciones, mire, ahí están colocando la licuadora para hacer margaritas. Ahí tiene el conector USB con la carga. Ahí tiene el parlantico Bluetooth para colocar la música. Tiene esas llanticas pues, que permiten transportar de pronto las carpas. Entonces mire que le quita a uno el tema de tener que estar cargando cosas. Entonces ahí van a mostrar abajo bueno, el destapabotellas, destapador. Ahí es donde yo les digo, mire, hay portaplatos, el cuchillito cerámico,
Esa es la tabla de picar. Tiene un sacacorchos. Bueno, entonces mire que eso es una buena manera de innovar. Cuando yo cojo diferentes elementos y esos elementos los fusiono para poder generar un concepto de proyecto que realmente tenga funciones, digamos que normalmente los diferentes objetos o los objetos de la competencia de pronto no puedan tener. Si querés, volvamos allá a la presentación. Ajá, exacto. Entonces, dale a la siguiente diapositiva. Ese proyecto ustedes lo pueden encontrar en internet. Esas imágenes que ustedes ven ahí son las imágenes que los diseñadores y los ingenieros cuando estaban haciendo los prototipos. Entonces, por ejemplo, esas llanticas que ustedes ven ahí, las piezas de color gris, son unas piezas que se crearon a partir de impresión tridimensional. Entonces, bueno, ese es el prototipo de pruebas y todo eso, y eso es un producto que nació con un producto de crowdfunding que logró, o sea, es uno de los más reconocidos en la historia por eso, de hecho en películas y cosas a veces lo nombran, porque precisamente fue un boom cuando salió. Es un proyecto muy innovador. ¿Cuál es la conclusión, digamos, de esta parte, de esta pequeña presentación que hay ahí? Que cuando ustedes quieran generar un concepto de proyecto, debería estar bien estructurado. Entonces, ¿cómo estructura bien un concepto de proyecto? Como la primera idea esa que uno tiene, de la cual yo voy a subdividir o en la cual voy a empezar a pensar en alternativas, en diferentes alternativas. Esto lo digo en aras de que lo implementen para el proyecto formativo integrador, es decir, redacten un buen proyecto, un buen concepto de proyecto que les permita a ustedes, cada uno de los integrantes del grupo, pensar en ideas relacionadas con ese concepto de proyecto. Entonces, mire que ahí dice, propuesta innovadora que parte de un concepto estructurado compuesto de. Entonces, un concepto de proyecto bien estructurado se compone de estos 10 elementos. Primero, el concepto de proyecto debe definir el producto. Entonces, es decir, es un juego, es una lavadora, es una nevera, es una licuadora, es un reloj, es una lámpara, un ratón. Bueno, debe definir el producto como tal. Número dos, debe proponer materiales, plástico, vidrio, madera, cartón, bueno, dependiendo de lo que sea. Debe tener una propuesta formal. Eso es cuadrado, tiene un tablero, es plegable, es redondo, es modular, ¿sí? Entonces, algo que esté relacionado, digamos, a la forma. Debe decir también una propuesta de acabados. Es liso, es rugoso para generar interacción o para generar fricción, digamos, con las manos del usuario y que no se le vaya a caer. O sea, debe definir ese tipo de cosas. Establece funciones. Entonces, ¿qué funciones tiene eso? En el caso de la Cooler, ese producto que ustedes están viendo allí, pues tiene una licuadora para hacer cócteles, permite mantener fríos las bebidas, permite escuchar música a través de un parlante Bluetooth, ¿sí? Entonces, mire que establece diferentes funciones. Habla sobre la tecnología de funcionamiento. Entonces, una tecnología de funcionamiento puede ser, funciona con electricidad, funciona con, digamos, con mecanismos, o funciona con inducción electromagnética, o funciona con vapor, o funciona con agua, o funciona con gasolina, o funciona, sí, entonces ahí tienen que hablar ustedes de qué tecnología van a utilizar. Número 7, propuesta de uso. Entonces, ¿cómo interactúa el usuario con el producto? Entonces, tiene botones, tiene una pantalla táctil, es una aplicación de celular, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas. Escaneando un código QR, escaneando un código de barra, escaneando tal cosa. Definición del usuario. ¿Quién lo usa? Esto ya lo tenemos claro, ¿sí? ¿Quién es el usuario? Definición del contexto. ¿Dónde lo usa? O sea, ¿en qué contexto está utilizando ese producto o lo va a utilizar? Y número 10, ¿cuál es el valor agregado? En el caso, si se acuerdan de la semana pasada cuando nosotros vimos la presentación del contexto, del concepto, que decía, bajo el concepto formal de un mini, desarrollar un campero que no sirva para el ambiente urbano, sino
solamente para el ambiente urbano, sino también para el ambiente rural. Este crossover contará con tracción en las 4 ruedas. Entonces, mire que ahí estoy generando un valor agregado. ¿Sí? ¿Cuál es el factor diferencial? ¿Por qué mi producto se va a diferenciar de todos los demás? Entonces, asegúrense que cuando redacten el concepto de proyecto puedan generar, eh, puedan generar un concepto de proyecto bien estructurado que les permita todos esos 10 puntos. ¿Sí? Si no son todos, por lo menos la mayoría. O sea, traten de pensar en eso. Y traten de que esos conceptos sean muy generalizados. Este ya es un consejo que les doy porque si son muy precisos, todo el mundo, o sea, todas las ideas van a ir hacia lo mismo. Entonces, en este caso, lo que necesitamos son ideas diferenciadas unas de otras de los diferentes integrantes del grupo. Entonces, traten de que cuando estructuren ese concepto, hablen de cosas generalizadas. Por ejemplo, no es lo mismo decir en la propuesta formal es cuadrado, es un tablero cuadrado, a decir es un tablero modular, porque modular ya implica, sí, modular es que una pieza se modula con otra, o sea, se integra con otra, pero no necesariamente estoy hablando de una forma redonda o cuadrada o no sé qué, ¿listo? Entonces, tengan en cuenta de ir a los aspectos generalizados para que la idea pueda fluir de manera diferencial con respecto a las otras de los compañeros. Listo, esa presentación termina allí. Entonces, si querés me colaboras con la otra, Camilo, que es la presentación de creatividad, exactamente esa, creatividad y generación de alternativas. Entonces, bueno, aquí ya vamos a entrar a ver el tema de la creatividad. Si quieres, darle siguiente de una vez. Voy a empezar con esta frase, que es una frase de Albert Einstein, donde el hombre decía, la creatividad es más importante que el conocimiento. Esto es bien válido, ¿por qué? Porque cuando uno habla de creatividad, se puede notar que la creatividad es lo que da origen al conocimiento, o sea, tener uno, digamos, ese pensamiento creativo es lo que permite que uno diga, bueno, si yo tengo esta idea y la quiero desarrollar, tengo que buscar o tengo que generar el conocimiento para poder desarrollarla. Entonces, por eso es importante. Pero a su vez también la creatividad se complementa a ese conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo inventar cosas si no tengo un conocimiento previo de lo que quiero resolver. Entonces, mire que es una relación que es bastante interesante entre creatividad y conocimiento. Precisamente estas diferentes estrategias creativas que vamos a ver acá o que vamos a mencionar son estrategias que me permiten generar conocimiento, pero también valerme ese conocimiento para poder crear cosas. Listo, siguiente. Entonces, bueno, ¿qué es la creatividad? Nosotros podemos ver la creatividad como la capacidad de crear, de ahí viene el nombre, ¿no? Creatividad es crear, producir cosas nuevas, valiosas, capacidad que tiene un cerebro para llegar a las conclusiones nuevas y resolver problemas de una forma original. Entonces, es la generación de nuevas ideas o conceptos o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que era lo que veíamos ahorita con el Cool Schooler, ¿sí? Cuando yo asocio diferentes ideas puedo generar innovación, es decir, estoy siendo creativo. Habitualmente producen soluciones originales. Ese concepto de creatividad está en ese libro que se llama Hacia una pedagogía de la creatividad de sus autores. ¿Listo? Siguiente. Una de las partes más importantes del proceso creativo es la asociación de conceptos y variables totalmente divergentes y no lineales, es decir, atreverse a pensar distinto. ¿Qué significa eso? Que el proceso creativo no es un proceso lineal. Es decir, yo arranco a pensar en algo, pero no voy a saber a dónde voy a terminar. Entonces, como no sé dónde voy a terminar, estoy diciendo que ese proceso no es un proceso lineal, porque si yo estoy arrancando, no voy a saber cuál es el final del proceso. De hecho, uno puede seguir creando y creando y creando y se puede quedar toda la vida creando cosas y creando ideas y llevándolas a cabo. Y no necesariamente va a llegar a algo conocido. Entonces quiere decir que el proceso creativo es un proceso de ramificaciones, donde yo puedo escoger diferentes caminos. Siguiente. Todo proceso creativo comienza con la pregunta ¿qué tal si? ¿Por qué? Porque es la posibilidad de poder crear algo nuevo. Listo. Siguiente. Entonces, nosotros lo que vamos a ver, dale a la siguiente, Camilo, por favor.
Bueno, Steve Jobs decía que el proceso creativo no es de superdotados o seres especiales, sino que se puede entrenar. Realmente esto es cierto. Muchas personas creen que la creatividad es inherente, digamos, a algunas personas. Es decir, algunas personas son más creativas que otras. Sí, evidentemente hay unas personas que son más creativas que otras, pero esto se debe a que están constantemente cultivando esa manera de pensar creativa. No necesariamente porque una persona sea menos creativa que otra no implica que no tenga creatividad, simplemente son maneras de incentivar esa creatividad. De hecho, las matemáticas es una forma de incentivar la creatividad, porque es la manera que yo tengo a través de los números de poder identificar cuáles son las diferentes formas en las que puedo resolver una problemática. Entonces, las matemáticas son una estrategia para incentivar precisamente esa creatividad. Entonces, nosotros vamos a ver, dale siguiente, Camilo, por favor. Nosotros vamos a ver 4 estrategias que buscan cuestionar precisamente la forma como pensamos o la manera de incentivar o educar la creatividad. Entonces tenemos primero ingeniería inversa, que me imagino que ustedes han escuchado sobre ese tema. Segundo, pensamiento lateral. Tercero, lluvia de ideas. Y cuarto, un método que se llama el método Scamper. Me imagino que han escuchado la ingeniería inversa. Dale siguiente, Camilo. ¿Alguien de ustedes sabe qué es ingeniería inversa o me podría dar un ejemplo de qué es ingeniería inversa? Eh, Profe, pues se supone que es cuando cogemos los productos de la competencia y los analizamos para crear un nuevo producto. Correcto, exactamente. Vea, la mejor manera de explicar la ingeniería inversa es con este ejemplo. Bueno, venga, les leo primero la definición y después sí miramos eso. Entonces, mire, ingeniería inversa es el proceso de descubrir los principios tecnológicos de un dispositivo, es decir, cómo funciona o cómo fue creado, ¿sí? De un objeto o un sistema a través del análisis de su estructura, su función y operación para. Es decir, estos son los 3 objetivos que tiene la ingeniería inversa. Permite desarrollar un nuevo producto, permite darle mantenimiento a un producto o permite hacer copia de productos y servicios, que es lo que sucede mucho aquí en Colombia cuando nosotros decimos que digamos, ese reloj es chiviado o esos zapatos son chiviados. ¿Sí? Analizó la persona, el dueño de la empresa, analizó unos zapatos originales, vio cómo estaban construidos los materiales, cuáles eran las formas, vio cómo estaban las costuras, todo lo demás, y lo que hizo fue replicar eso, imitarlo, ¿para qué? Para chiviar el zapato. En el caso del mantenimiento de productos, entonces una buena manera de entender la ingeniería inversa es, digamos que a tu mamá se le daña la licuadora y necesita la licuadora para hacer un jugo. Entonces, ¿usted qué es lo primero que hace cuando la licuadora se le daña a su mamá? Usted va y busca un destornillador y la abre. Así usted no sea técnico o ingeniero pues, de licuadoras para saber cómo funciona la licuadora, usted por lo menos tiene idea de cómo puede funcionar si la abre y ve sus partes. Usted quita los tornillos, va sacando las carcasas, va sacando, sí, todo eso, y resulta que al final usted notó que uno de los cables se había reventado, se había quitado la soldadura. Entonces, ¿usted qué hace? Coge el cablecito, lo pone otra vez donde está el pedazo, donde está la muestra, donde se reventó, suelta otra vez el cable, arma la licuadora, la conecta y funcionó. Entonces, ahí lo que usted está haciendo es ingeniería inversa. ¿Por qué? Porque usted está entendiendo el funcionamiento de la licuadora, de las diferentes partes que están confluyendo para esa función que es licuar para poder darle un mantenimiento. Y finalmente, el desarrollar un nuevo producto es, usted entiende el producto, como decía el compañero acá, de la competencia y entendiendo cómo funciona el producto de la competencia, entonces lo que usted hace es sacar una propuesta mejor. Es muy parecido a lo que sucedió, por ejemplo, cuando Apple saca el iPhone, que es una tecnología de una pantalla táctil, interactiva, capacitiva, donde reconoce gestos, donde reconoce, bueno, un montón de cosas. Y a partir de allí, ¿qué hacen las compañías de teléfonos celulares? Empiezan a traer esa tecnología, a desarrollar tecnología a partir de ella. Entonces, entienden la tecnología del teléfono celular de Apple y a partir de allí empiezan a generar nuevos dispositivos, nuevas pantallas, nuevas diferentes cosas. Entonces, esa es la ingeniería inversa. Siguiente diapositiva.
Pille, por ejemplo, que uno de los procesos de ingeniería inversa, cuando uno lo ve, puede ser ese. Eso que ustedes ven ahí es un iPhone. Entonces, esto me lleva a entender una cosa. Esto me lleva a entender que el producto, ¿sí? El proceso de ingeniería inversa me lleva a entender que el producto, a pesar de que es una sola cosa, está conformado por diferentes partes que de ahora en adelante las denominaremos macrocomponentes y microcomponentes. Entendiendo que los macrocomponentes son esos módulos que ustedes ven ahí, por ejemplo, ahí está el chasis al lado derecho, está la pantalla por allá al lado izquierdo, ese módulo del display que es como comúnmente se conoce, está la batería, está la fuente de alimentación, que es la que está debajo de la batería, está las tarjetas o los DIMM de memorias, bueno, hay diferentes cosas allí, entonces mire que cada uno son elementos o componentes macro que cuando están conectados con los otros componentes macro cumplen una función principal, ¿sí? Que es las funciones que tiene el celular. Pero también esos componentes macro a su vez están compuestos por componentes micro, es decir, hay otros componentes más pequeñitos que permiten tener precisamente esa conjunción para realizar las diferentes funciones que cumple cada uno de esos componentes macros. Por ejemplo, la de la batería será alimentar de energía a todo el sistema. La de la fuente, entonces, es regular la energía que entra del toma corriente para poder cargar la batería y para regular la batería de los diferentes dispositivos que tiene la pantalla, las memorias, etcétera. Entonces, esto me permite la ingeniería inversa, entender cómo funciona y esto es un conocimiento bastante válido cuando en la próxima clase vayamos a ver un tema que se llama análisis funcional. Listo, siguiente diapositiva. Otra manera de hacer ingeniería inversa es, por ejemplo, a través de tecnologías como la tecnología de escaneo 3D. Eso que ustedes ven ahí es un escáner 3D que me permite a través de una estación de trabajo con una aplicación que tiene montada una aplicación de software de modelado tridimensional, con ese brazo que tiene ese personaje ahí que está proyectando, digamos, una luz, me permite seguir todas las formas de un determinado producto y eso automáticamente está siendo medido y está siendo modelado de manera automática en la aplicación de software 3D. Entonces esto me permite crear, copiar una forma y una vez metida allí como modelo 3D, pues ya yo la puedo llevar a producción. O sea, puedo generar un molde o puedo generar una pieza con impresión tridimensional a través de una fresadora CNC, bueno, a través de diferentes tecnologías como tal. Pues esa es otra manera de entender la ingeniería inversa. Listo. Vamos a ver la siguiente estrategia creativa. Entonces, existe el pensamiento lateral. El pensamiento lateral es una técnica, pues un término que fue propuesto por un señor que se llama Edward de Bono. ¿Sí? Edward de Bono eh, es un personaje que fue el que propuso este tema de representar los caminos alternativos que nosotros no estamos acostumbrados a tomar al momento de encontrar soluciones a un problema. Es decir, por lo general cuando usted tiene un problema, usted la primera idea que se le viene a la cabeza es la que todo el mundo piensa. Entonces, Eduardo de Bono lo que decía es que no necesariamente deberíamos confiar o tener clara esa primera idea porque pueden haber otras ideas que no hayamos pensado, que son menos comunes o menos frecuentes, por locas que sean, pueden dar mejores soluciones o soluciones mucho más innovadoras a esa problemática. Entonces él denominó esta estrategia como pensamiento lateral. Entonces el pensamiento lateral es subversivo y busca nuevas rutas, toma riesgos, así parezcan absurdos. De hecho, de las ideas más absurdas han surgido muy buenos productos. Siguiente diapositiva. Entonces el pensamiento lateral permite movernos hacia los diferentes lados para mirar el problema con otra perspectiva. Y esta es una habilidad mental que se adquiere obviamente practicándolo. Entonces, Eduardo de Bono decía que la gente tiende a enfocarse en una sola forma de resolver un conflicto solo porque las otras vías para resolverlo no son visibles a simple vista. Un ejemplo que les puedo dar con el tema del pensamiento lateral es el pensamiento de los niños. A veces lo que no hace que, o lo que no deja que nosotros tengamos pensamiento lateral es precisamente el conocimiento, y de allí la frase con la que empecé que decía Einstein,
que la creatividad es más importante que el conocimiento, y es que a veces cuando nosotros tenemos conocimiento en muchas cosas, eso nos limita a pensar en diferentes ideas que si no tuviéramos ese conocimiento, probablemente podrían ser cosas exitosas. Les pongo como un ejemplo los niños. Los niños como son personas que no tienen todavía gran conocimiento en muchas áreas, entonces cuando uno tiene un problema o algo, ellos a veces dan unas soluciones que pueden ser o pueden sonar muy absurdas, pero precisamente por no tener ese conocimiento, por no estar permeados de ese conocimiento en diferentes áreas, pueden ser soluciones interesantes. Entonces, hay un ejemplo que tengo que eso es una anécdota, no me sucedió a mí, pero sí le sucedió a un profesor. Nosotros teníamos un profesor en la universidad que el hombre trabajaba, era directivo de Colgate Palmolive. Y él nos contó una vez una anécdota precisamente dándonos a entender este tema del pensamiento lateral y de la relación del conocimiento con la manera de pensar diferente. Por ejemplo, de allí viene el tema del lema o el eslogan de Apple, Think Different, ¿sí? Piensa diferente, que ahorita mencionamos a Steve Jobs. Entonces, bueno, la anécdota es la siguiente. Resulta que en Colgate Palmolive tenían un problema, y el problema era que las cremas dentales no tenían un consumo muy alto. Los voy a ubicar más o menos no recuerdo qué año era, porque pues hasta allá no me llega la memoria, pero los voy a ubicar más o menos contextualmente. No sé si ustedes se acuerdan, cuando estaban de pronto muy pequeños, que las cremas dentales, los tubos colapsibles, no eran de plástico, sino que eran de aluminio, ¿sí? Entonces eran metálicos. Y resulta que uno para poder abrir una crema dental, lo que uno tenía que hacer era quitaba la tapita adelante tenía como un triangulito, y uno lo que hacía era girar el triangulito y con el mismo triangulito rompía un film que había como de aluminio, ¿sí? Entonces uno rompía el tubito de la crema dental allí y ya por allí empezaba a salir, o sea, si uno exprimía el tubo, empezaba a salir la crema. Entonces eso era lo que había hasta la época. Resulta que en esa reunión ellos estaban debatiendo sobre cómo vender más crema dental. Y entonces empezaron, o sea, imagínate, pura gente estudiada, con posgrados, con un montón de estudios y un montón de cosas, y todos tratando de generar estrategias para poder vender más crema dental. Resulta que mientras estaban haciendo la reunión, la señora de los tintos estaba sirviendo, estaba haciendo la labor de servirle los tintos, pues, y de traer el agua y, bueno, los pan de bono, no sé qué. Mientras estaba sirviendo, la señora pues escuchando la reunión de lo que estaban hablando y tal, ella de una manera pues digamos muy entrometida, pero resolvió el problema, aportó algo, ¿sí? Entonces ella dijo, bueno, si ustedes lo que están buscando es vender más crema dental, pues hagan una crema dental, un empaque de crema dental que permita que salga mucha más. Porque es que la verdad es que con ese método de romper ese papelito ahí, eso no sale nada, porque queda el huequito chiquitico. Y sí, señor, esa fue la respuesta. Entonces, mire que allí fue cuando las cremas dentales se tomó la decisión de cambiar el tubo colapsible de material metálico a material plástico. Y en el momento en que se hace el tubo colapsible de material plástico, le colocan una tapa que si usted ve son las tapas actuales, cuando uno le levanta la gorrita a la tapa, usted ve cómo es el hueco de la crema dental, es grandísimo. Y eso viene acompañado con una estrategia de marketing donde los diferentes comerciales que salen en televisión, si usted ve los comerciales de crema dental, usted ve unos cepillos larguísimos, como de 3 centímetros, y que el protagonista del comercial coge la crema dental y despliega la crema dental en toda la cerda del cepillo, cuando realmente para que usted se cepille bien no necesita, digamos, 3 centímetros de crema dental. Con 1 centímetro, con medio centímetro que usted coloque de crema dental, ya con eso es suficiente. Sin embargo, le venden la idea a la gente de que entre más crema dental tenga su cepillo, usted va a quedar mejor cepillado, y no necesariamente es eso. Esto hizo cambiar el objetivo del tema de las ventas,
porque por supuesto la gente empezó a consumir más crema dental y la crema dental empezó a durar menos en los hogares, por lo que la recompra hizo que se aumentaran las ventas. Entonces mire que este pensamiento lateral, generado por la señora aquí que servía los tintos y todo eso, hizo que precisamente se solucionara el problema. Y no es una forma muy, digamos, fue la forma más subversiva del tema, simplemente porque ella no estaba permeada de todas las estrategias que los otros estaban tratando de implementar. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, el pensamiento lateral se divide también en estas, bueno, hay muchísimas más estrategias, digamos que el pensamiento lateral se divide en estas cuatro. Estas son las cuatro técnicas del pensamiento lateral: piedra en el camino, analogía o comparación, método de inversión, fraccionamiento o división. Entonces vamos a ver una a una, a mencionarlas simplemente y a ver algunos ejemplos. Entonces, piedra en el camino. Siguiente diapositiva. La piedra en el camino tiene este método de ejecución. La idea es exagerar. Entonces, es distorsionar o modificar de cualquier forma una entidad del entorno del problema. Entonces, cuando usted tiene la definición del problema, usted coge uno de los elementos que está causando la problemática y lo exagera, ¿sí? En este caso, el ejemplo es una empresa de camisetas que produce camisetas deportivas, ¿sí? Y ellos toman como digamos, el elemento del problema exagerar, lo toman como que, bueno, dicen que los fanáticos son el jugador número 12, ¿sí? Porque obviamente cuando uno juega de local, tiene, digamos, el jugador número 12 a favor y se supone que los otros son más débiles. Entonces, ellos toman ese elemento del problema y lo magnifican, haciendo que el jugador literalmente sea un jugador de los de la cancha. Entonces, imprimen o estampan debajo de sus camisetas las caras de jugadores de la selección, en este caso de la selección holandesa. Entonces, ese era uno de los jugadores de la selección holandesa hace algunos años, que cuando obviamente dentro del estadio hay un gol o alguna cosa así, entonces le dan la oportunidad al usuario de convertirse en un jugador de los de la cancha. Entonces, con el gesto de celebrar, que es este de subirse la camiseta a taparse la cara, pues realmente lo que está haciendo el fanático es convertirse en un jugador de los que están en la cancha. Entonces, las personas podrían comprar las camisetas de sus jugadores preferidos para convertirse en su jugador preferido cuando se metiera un gol o algo así. Entonces genera un producto novedoso que por supuesto se vende muy bien. Siguiente diapositiva. Bueno, este es la segunda técnica, que es la analogía o comparación. Entonces aquí esta técnica sirve para comparar sucesiones de ideas que están deslindadas o de ideas que son racionales o críticas. Entonces, normalmente, si yo tengo una idea clara, que es racional, entonces la comparo o genero una idea que va en contra de esta, ¿sí? Y que puede en muchos casos ser crítica para poder transmitir un mensaje o para transmitir a través de los diferentes atributos del producto. Por ejemplo, esto es una campaña publicitaria donde a través del mismo desarrollo gráfico, simplemente cambiando el color, ¿sí? Con la asociación de la psicología del color, estoy dando una idea del agua que puede ser buena o mala. Entonces estoy hablando de la gotica de color azul significa vida, ¿sí? Porque se entiende como agua pura, se transmite como si fuera agua pura. Pero la gotica negra, estamos hablando que es agua contaminada. Entonces mire que ahí ya no es vida, sino que se está preguntando si hay vida allí. Entonces esto es una campaña que por supuesto genera a través de ese pensamiento gráfico y de esa asociación con la psicología del color una idea sobre el cuidado del agua. Entonces ese es el método de analogía o comparación. Siguiente diapositiva. Tenemos el método de inversión. El método de inversión consiste en alterar el sentido para ver cuál es el contrario y ver cómo se puede solucionar. Es decir, ver el problema desde la óptica que tenemos y girarlo para llegar a un resultado favorable. Eso que ustedes ven ahí es una almohada, ¿sí? Parece o luce como una almohada de piedras. ¿Y quién ha escuchado a veces la expresión, uy, esa almohada estaba como una piedra o esa cama estaba como una piedra? Pero ¿quién dice que una piedra no puede ser cómoda? ¿Sí? Entonces ese es el método de inversión.
La tendencia es que lo que nosotros conocemos como una piedra es que es un objeto rígido, un objeto duro y que no puede ser suave bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, este producto son unos cojines que se hacen a partir de esponjas o espumas recubiertas con texturas que parecen como si fueran piedras, pero realmente son muy cómodas. En Bogotá hay un restaurante, y esto pues ya se los cuento a manera de que si algún día pueden llegar a Bogotá, aunque no sé con el tema de la pandemia se hayan cerrado, ¿qué? Pero bueno, hay un restaurante que utiliza este tema del método de inversión. Entonces, por ejemplo, el chef, el dueño del restaurante, tiene una idea y él dice que nosotros estamos acostumbrados a comer alimentos, pero digamos que cuando los vamos a pedir ya nosotros tenemos la noción de a qué nos va a saber. Por ejemplo, si usted se acerca a un restaurante y usted pide, por ejemplo, una bandeja paisa, usted ya entra, antes de que se la traigan, ya usted se puede saborear la bandeja paisa porque usted ya sabe cómo luce una bandeja paisa, sabe cómo son los frijoles, sabe cómo son, a qué le saben los frijoles, a qué le sabe el aguacate, la carne, el huevito, bueno, todo eso, usted ya sabe. Entonces, ¿qué hace este man en el restaurante? O sea, lo que hace es tratar de precisamente invertir ese pensamiento o ese paradigma que yo tengo en la cabeza de cómo puede lucir una determinada comida para saber a qué me va a saber, para conocer a qué me va a saber. Entonces, por ejemplo, si usted pide en ese restaurante, digamos, un postre de maracuyá, pues usted se imagina normalmente cómo es un postre de maracuyá. Por ejemplo, un pedazo como triangular, como un soufflé, pues, o como un flan, como gelatinoso, de color cremita, ¿sí? Usted se lo imagina así, de pronto con unas semillitas de maracuyá por encima y no sé cuántas. Y resulta que cuando le traen a usted el postre, entonces el postre no luce como usted se imaginaba, sino que luce como si fuera un huevo frito, como un huevo en cacerola. Entonces, este es el método de inversión, esto es lo que entra a chocar. Cuando usted le choca la idea y usted le dice, pero bueno, yo pedí un postre de maracuyá y me traen un huevo, entonces usted está pensando o tiene claro en su idea el paradigma de a qué le sabe un postre de maracuyá. Y por lo general, nosotros nos damos cuenta cuando estamos comiendo, a veces ni siquiera degustamos lo que estamos comiendo, sino simplemente nos lo comemos porque ya sabemos a qué sabe. Entonces, cuando yo rompo ese concepto o esa idea o ese paradigma, lo que hago es que como ese huevo, eso que luce como un huevo, pero en realidad me sabe a maracuyá. Entonces, simplemente a través de colorantes, a través de técnicas de cocina, no sé qué, yo hago que el postre luzca como una comida diferente para hacer que el cliente espere algo diferente, o sea, algo que completamente va en contra de lo que él estaba pensando. Y esto hace que la persona cuando se meta el primer bocado sea mucho más consciente para saber a qué le va a qué sabor tiene ese postre o esa comida. Entonces eso lo hace un man en Bogotá. Les quedo viendo el nombre, se los averiguo por ahí para si algún día tienen la oportunidad, arrimen por allá. Listo, siguiente diapositiva. Bueno, esta es genial. Este es el método de fraccionamiento de división, que aquí es romper la sólida unidad de modelos de ideas, sin importar que sea confusa en algunos puntos. Y esto para crear más partes y fraccionar los mismos componentes. Es decir, yo tengo una idea y lo que hago es dividir esa idea en diferentes partes y empiezo a explotar o a implementar cosas a partir de cada una de esas partes que pueden funcionar en la idea. Por ejemplo, este producto que ustedes ven acá es el fraccionamiento del pensamiento, el paradigma que todo el mundo tiene en la cabeza de cómo luce un niño, ¿sí? Un niño obviamente es lampiño y en este sentido colocar una camiseta o ver a un niño con esta camiseta donde le está poniendo pues como el pecho así como si fuera un adulto es algo que va en contra como el paradigma que tiene todo el mundo, entonces aquí se produce ese método de fraccionamiento que es poder pensar en algo alternativo a lo que es diferente del desarrollo del producto. Siguiente diapositiva. Este es el último método, perdón, es el tercer método que se llama lluvia de ideas. La lluvia de ideas ya ustedes la conocen, es un método que tiene como ventaja con respecto a los otros, que es un método que se trabaja en grupo. Y ese método por trabajarse en grupo
tiene un detalle y es que puede solucionar muchos problemas porque, como dice el dicho, dos cabezas piensan más que una, o tres cabezas piensan mejor que dos, o cuatro cabezas piensan mejor que tres, etcétera, etcétera. Entonces, aquí para desarrollar este método, que es un método que ustedes pueden poner a prueba en el grupo, es simplemente partiendo de un contexto, cada uno de ustedes va a generar ideas de los diferentes productos y lo interesante es que como el método se desarrolla en grupo, pueden surgir ideas que cuando yo estoy solo no podrían surgir. ¿Por qué? Porque a veces las ideas de otros compañeros me ponen a pensar a mí en otras posibilidades, que si no hubiera estado ese compañero yo no hubiera podido llegar a esas diferentes posibilidades. Entonces, esto es enriquecedor porque es el método que se trabaja en grupo. Bueno, lo que hay aquí en la próxima diapositiva es básicamente como las normas de cómo se debería generar una lluvia de ideas, pero pues no lo vamos a revisar acá porque obviamente ustedes ya conocen cuál es el tema. Entonces, si quieres, salta a las dos, o sea, salta a la siguiente y luego a la otra. Exacto. Método Scamper. Entonces, este Scamper es una técnica que usa un conjunto de preguntas que deben responderse en torno a un problema u oportunidad con el fin de generar nuevas ideas. Ese Scamper, SCAMPR, es un acrónimo, ¿sí? Cada una de esas letras significa una palabra y las preguntas están relacionadas a esas determinadas palabras. Entonces, el estímulo proviene de forzarse a responder preguntas que normalmente uno no se haría. Estas preguntas van a direccionar el pensamiento sobre un problema u oportunidad en un rumbo que generalmente genera esas nuevas ideas innovadoras. Entonces vamos a ver qué significa cada una de esas SCAMPR. Siguiente diapositiva. Ahí está, mire, sustituir, combinar, adaptar, multiplicar, magnificar, poner en otra situación, en otro uso, eliminar, reversar y reducir. Si ustedes buscan el método Scamper en internet, ese Scamper obviamente tiene una traducción, son las mismas letras, pero las palabras las traducen como otros términos en inglés. Por supuesto, porque Edward de Bono, pues, y de donde nacen, por ejemplo, este tipo de estrategias creativas, muchas de ellas son en Estados Unidos. Entonces, pueden encontrar información, mucha más información en inglés que de pronto en español o en otros idiomas. Siguiente diapositiva. Vamos a ver qué es sustituir allí. Entonces, aquí lo que piensa uno es en sustituir parte del producto o proceso por algo más. Entonces, ¿qué puedo sustituir para lograr una mejora? ¿Cómo puedo sustituir el lugar, el tiempo, el material o las personas? Ese ejemplo que ustedes ven ahí es unos asientos que crea un diseñador, que por supuesto están muy enfocados al contexto del skateboard, pero lo que hace él es sustituir las llantas de las patinetas para colocarle una base, o sea, lo reemplazó por una base y automáticamente está generando, sí, está haciendo un diseño adaptativo, pero con ese diseño está generando una silla innovadora o un banquito innovador, obviamente dentro del contexto del skateboard. Entonces, esto sería interesante para tiendas de ropa, de skateboard o donde vendan este tipo de productos. Listo, siguiente diapositiva. Luego viene combinar. Entonces, aquí combinar, este es muy parecido a lo que hablamos ahorita de asociar diferentes ideas o conceptos para innovar. Entonces, piensen en combinar dos o más partes del producto para alcanzar un producto distinto o incrementar la sinergia. Entonces, ¿qué materiales, características, procesos, personas, productos o componentes puedo combinar y dónde puedo construir esas sinergias? Entonces, este ejemplo que ustedes ven acá, estos de esos productos que se llaman post-sticks, ¿sí? Que son estos papelitos en los que uno apunta cosas rápidas y todo. Pero digamos que ese concepto ya estaba creado, y simplemente el bloquecito de hojitas. ¿Cuál es el detalle con este producto en particular? Este producto está asociando no solamente el tema de los post-it, sino que también está diciendo o está asociado con un tema ecológico. Y es que ustedes saben que el papel está hecho a base de madera, de la fibra de madera. Lo que quiere decir que por cada hojita que voy gastando, lo que estoy haciendo es gastando madera o tumbando un árbol. Entonces, por eso el post-it se ve como el bloque, se ve como si fuera un listón de madera. Entonces, esto es como para que las personas que están escribiendo y gastando, a veces gastamos muchos post-its en bobadas y no los estamos utilizando de buena manera. Entonces, es como para generar conciencia sobre el tema del gasto
ecológico o del impacto ecológico que está teniendo el gasto del papel. Listo, siguiente diapositiva. Ahí está adaptar. Entonces, aquí tenemos que pensar cuáles partes del producto o proceso podemos adaptar o retirarlas del objeto, o cómo se puede cambiar la naturaleza del producto o proceso. Es decir, cómo puedo con lo mismo generar un uso diferente. Entonces, aquí hay que preguntarnos qué parte del producto puedo cambiar, qué pasaría si cambio las características de un componente. Eso que ustedes ven ahí es un cubo Rubik, obviamente, pero es un cubo Rubik para invidentes. Entonces, mire que allí es como lo inverso a lo que nosotros hacemos. Si yo tuviera un cubo Rubik con colores, un invidente no podría desarrollarlo porque obviamente dependemos de la vista para poder generarlo. Pero en este caso se invierte el tema y se adapta el tema y es un cubo Rubik que tiene el lenguaje braille. Entonces tiene todas las caras del lenguaje braille, entonces imagínese uno visualmente, digamos aquí, aunque yo vea mucho, no voy a poder desarrollar el cubo Rubik tan fácilmente. ¿Sí? Entonces aquí ya es un tema de tacto. Entonces lo que me falta a mí ahora es tacto, lo que le falta a los invidentes obviamente es la visión. Entonces mire que es invertir o adaptar el producto, pero a diferentes tipos de mercados. Eso también puede ser interesante. Siguiente diapositiva. Este que se llama multiplicar y magnificar. Aquí lo que hacemos es tomar un elemento del problema y expandirlo para convertirlo en el corazón de la solución. Entonces, ¿cuáles elementos del problema puedo ampliar? Esto era un poquito lo que veíamos ahorita con el tema del pensamiento lateral en la piedra en el camino. Obviamente con el ejemplo ustedes saben que el elemento magnificado era la suela. Entonces, mire que el producto me está diciendo con esa forma que parece como un resorte, pues probablemente sea una suela que sea muy cómoda, ¿sí? Porque tiene la apariencia o está magnificando, incluso está resaltando con el color amarillo, que es un elemento muy cómodo, ¿sí? Entonces, en eso consiste. Yo puedo innovar, en este caso se innovó en la suela con una forma diferente que tenga o que venda la percepción de que el zapato es muy cómodo y por eso es el factor diferencial que permite que se venda. Así como por ejemplo con los zapatos Nike, el tema de la cámara de aire, o con los zapatos Reebok que en una época se inflaban, ¿sí? Se inflaba la lengua, los Reebok Pump, bueno, diferentes cosas. Siguiente diapositiva. Este es poner en otra situación o uso. Entonces aquí es simplemente coger un producto que ya existe y ponerlo en otro contexto para ver qué se modifica en él o cómo funciona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería posible aplicar esa solución a otro producto? ¿Se podría pensar otra forma de solucionar el producto o encontrar un nuevo mercado para el producto? Entonces pregunta, ¿qué otra persona podría usarlo? Por ejemplo, lo que ustedes ven ahí obviamente son armas o son modelos de armas, pero que están enfocadas no a quitar la vida, sino a dar luz. Entonces lo que ustedes ven ahí son lámparas, donde el gatillo me permite prender o encender la lámpara. Por supuesto tendrá un mercado pues muy limitado, este tipo de mercado de pronto con las personas que les gustan las armas o que están relacionados con eso, pero pues bueno, ya de que a mí me guste o no me guste, pues eso es harina de otro costal, digamos que es el contexto que uno le puede dar y obviamente si tiene un mercado pues se va a vender. Listo, siguiente diapositiva. Eliminar. Entonces este es uno de las técnicas buenas. Aquí lo que debemos hacer es pensar qué puede suceder si se eliminan varias del producto, del proceso y considerar qué se debe hacer en esta situación. Entonces, ¿qué puede suceder si un nuevo componente o parte, si elimina un nuevo componente o parte del conjunto? ¿De qué otra forma distinta a la forma habitual se puede solucionar el producto? Lo que ustedes ven ahí es un reloj que evidentemente no tiene manecillas. ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, cómo entiende ese reloj y qué horas está diciendo que son en ese reloj? Pues, profe, serían como las 11, ¿no? O sea, es como la función que cumple es de que de acuerdo al progreso de la cadena, ¿no? Supongo. Correcto. Yo también lo entiendo así. No sé, realmente no sé si sea así, pero lo entiendo así.
Yo lo que entiendo es que del 11 al 12 ahí hay una horita, ¿no? En ese trayecto de la cadena. Lo que quiere decir que cuando el 12 y el 11 estén a la misma distancia, serían las 11:30. Por ende, si la divido en cuatro partes, entonces ahí más o menos tengo que son como las 11:10, 11:15, más o menos. Bueno, eso es lo que veo yo. No sé si realmente sea así, pero mire que es una forma de entender de una manera diferente el producto, ¿sí? De salirme de lo convencional. Listo, siguiente diapositiva. Bueno, píllese este, reversar y reducir. Entonces aquí hay que pensar qué puede suceder si una parte del producto trabaja en el sentido contrario o en un orden diferente. ¿Qué tendría que hacer si se tuviera que hacer al revés? Entonces, ¿qué pasaría si cambiara el orden en que se hace o se usa el objeto y cómo podría obtener un resultado distinto? Eso que ustedes ven ahí es un producto que es multifuncional. Ese producto se modula con él mismo y permite generar diferentes variantes de lo que es el producto como tal. Entonces, él funciona como sillón, como cama, como vestier. Bueno, tiene diversas formas y es precisamente porque se piensa en cómo se puede hacer el funcionamiento de ese producto de una manera diferente. Entonces, ahí hay un detalle. Piensen, por ejemplo, en esto, y esta es una manera de incentivar la creatividad a través de la estrategia de reversar o reducir. Supongamos que ustedes los contratan para desarrollar unos guayos, ¿sí? Entonces, resulta que cuando ustedes van a desarrollar unos guayos, una buena manera de aplicar esta estrategia es pensar en cuál es el proceso que hace que los futbolistas se pongan los guayos. Por ejemplo, si uno, para los que han jugado fútbol y bueno, para los que no, pues me imagino que se imaginan cómo es. Lo que uno primero hace es ponerse una media, ¿sí? Una media larga. Después bueno, dentro de la media o antes de la media se colocan unas canilleras, después sí viene la media larga. Después, por lo general, los futbolistas se colocan una media tobillera o que quede más arriba de los tobillos. Esa media por lo general la utilizan es para que el guayo les quede mucho más apretado y evitar tener torceduras en la articulación del tobillo. Y después de eso sí se colocan el guayo, ¿correcto? Si yo les dijera a ustedes que creen unos guayos que hagan que, por ejemplo, yo no me coloque primero la media, o sea, yo me coloque primero la media larga y después los guayos y después la media cortica, ¿qué forma deberían tener esos guayos? Mire que lo que estamos haciendo ahí es pensar, es incentivar la creatividad hacia una forma diferente del uso del producto. Si yo tengo un algoritmo que es, se coloca la media larga, se coloca la canillera, luego se coloca la media larga, luego se coloca la media cortica, luego se coloca los guayos y se los amarra. Entonces ahora yo estoy variando ese algoritmo. Yo le digo, listo, se coloca las canilleras, se coloca la media larga, se coloca los guayos y se coloca la media cortica. Entonces, ¿cómo sería la forma del guayo para poder tener esa eh, media cortica encima? Pues precisamente eso fue lo que generó Nike. No sé si ustedes han pillado los guayos, los últimos guayos de Nike. Bueno, Nike y Adidas ya se copiaron entre ellos. Sí, exactamente. Por ahí Jair dice en el chat que son tubulares. Exactamente. Esos guayos que tienen, que dicen tubulares, que son los guayos que no necesitan eh, los cordones como tal. Sí, los cordones sí están obviamente para fijar y para apretar, pero que uno se puede poner eso, si puede buscar ahí unos guayos de Nike, estaría buenísimo para pillarlos. ¿Cómo se llaman, profe? Pero ya le digo cuáles son. Hay unos que Listo. se llaman, creo que son los, por ejemplo, los Adidas Predator se llaman. Colocate en Google Predator Guayos y ahí te van a aparecer.
Ya lo estoy buscando, profe. Listo. Voy a proyectar Bueno, aquí. eso que usted, ahorita lo que van a ver en los guayitos son unos guayos que tienen como una mediecita, como una media. Esa media se ve allí y es el elemento pues como este que va por fuera, como lo que les digo de que se coloca por fuera la media. ¿Son estos, profe? Los que están esos rojitos, esos son ¿Esos? unos pues, porque hay varios. Entonces pilla que ellos tienen como una mediecita arriba, ¿sabes? Que eso cubre el tobillo. Entonces, eso salió precisamente por entender, digamos, este tipo de funciones así y adicionalmente porque para los futbolistas, como les decía, es muy importante la protección de los tobillos. Entonces hay unos guayos que a ellos no les protegen los tobillos, pues obviamente con tanta pata que se dan ellos, pues finalmente surgen estos guayos como una alternativa para reducir ese tipo de lesiones. Entonces eso es como una media incluida dentro del guayo. Eso hizo la innovación de esos últimos guayos pues que han generado. Bueno, y así Nike también tiene otros así parecidos y todo ese rollo. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, los de béisbol son mucho más dados porque los de béisbol tienen más arriba esa mediecita. Pero bueno, mire cómo la innovación, digamos, a través de la ejecución de estas técnicas puede generar esos nuevos productos que los identifican. Ajá. Y pillan ahí la mediecita, esa parte roja. Y mire que ellos no necesitan cordones. Ellos no tienen cordones. Porque son, como decía ahorita el compañero, que son tubulares. Ah, bueno, ahí Jair está diciendo que hay otros de Nike que se llaman guayos Superfly. Bueno, pero son básicamente lo mismo, ¿sí? Tienen ahí las mediecitas ahí afuera. Listo. Si querés, volvamos a la presentación, que ya ahí quedan como unas pocas diapositivas para que terminemos este tema. Listo, dale a la siguiente. Ah, bueno, no, esa era la última, de hecho. Bueno, entonces, ese es como el tema del incentivo de la creatividad. Entonces, muchachos, ¿por qué vemos o por qué vimos esta presentación y estas metodologías? Porque la idea es que después de que ustedes construyan el concepto de proyecto con esos 10 ítems que vimos ahorita en esa presentación de asociación de ideas para innovar, es decir, estructuren bien ese concepto, cada uno de ustedes va a empezar a crear esas alternativas. Entonces, estas estrategias creativas pueden serles de ayuda. Si ustedes desean más información, pueden buscar en Internet, que esto es información que es ampliamente difundida en la red y les pueden ayudar a aplicar mejor como esos métodos creativos para incentivar la creatividad y que puedan ustedes generar diferentes alternativas. Recuerde que estamos hablando para la entrega de la semana 8 de clases, es decir, la semana que viene. Bien, y en la semana 9 de clases, lo que vamos a hacer es ver la parte de lo relacionado con análisis funcional. Entonces, venga, vamos a hacer una cosa, muchachos. Para la próxima clase que ustedes tienen que generar las alternativas de diseño, necesitamos ver un tema que nos va a solucionar la parte de la rúbrica de la semana 9, ¿sí? Que es el tema de análisis funcional. Pero este tema de la creatividad, pues me parecía importante verlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Realmente dentro de 8 días no es que vayamos a tener una presentación como tal, sino que entonces ustedes van a desarrollar las alternativas y lo que van a hacer es colocarlas dentro de las carpetas, las mismas carpetas del parcial, ¿sí? Ya les voy a dejar el enlace acá para que ustedes tengan acceso a esa carpeta, de manera que nosotros, o sea, que yo pueda revisar esas alternativas allí con eso. Entonces, vamos a proponer algo chévere. Y es que como hay una parte y un punto de la rúbrica que tiene un discurso, o sea, que tiene la explicación de la alternativa, entonces lo que va a hacer cada uno de ustedes es grabar un videíto, ojo, de 10 minutos como máximo. Lo pueden hacer con el celular o lo pueden hacer con Zoom, con
con Webex, ponen a grabar la pantalla, lo que quieran, donde expliquen la propuesta. Si ustedes quieren ponerlo a grabar con celular y tienen dibujos de la propuesta y todo eso de cómo funciona, entonces ustedes graban la pantalla, perdón, ponen a grabar la hoja y me van explicando con un lápiz señalando partes o lo que sea en el boceto. Entonces cada uno de ustedes se va a grabar un videito de 10 minutos como máximo, ¿no? Donde expliquen los diferentes elementos que están relacionados con las alternativas que les pedí que generaran. Entonces me van a explicar los aspectos formales y los aspectos funcionales, es decir, cómo lucen, cuál es la relación con el humano, con el ser humano, ¿sí? Cómo se usa, por ejemplo, si es con la mano, o si es con botones, o si es con comandos de voz, o si se cuelga, o si no sé qué, o si el tablero entonces tiene unas fichitas, o si no es un tablero, sino que es una vaina modular que estoy armando, o bueno, dependiendo obviamente de la idea que ustedes tengan, entonces me van a explicar la mecánica y la dinámica de las dos alternativas que les pedí a ustedes. Eh, los 10 Profe, minutos tienen que caber las dos, ¿no? O sea, es una explicación muy breve donde simplemente me estén explicando bien cuáles son los atributos de la propuesta y más o menos cómo va a lucir. Entonces, empiecen a pensar en formas, empiecen a pensar en funciones, empiecen a pensar en la estética del producto, en la dinámica de juego, en cuántos participantes hay, cómo funcionan o cómo interactúa el usuario, bueno, todo este tipo de cosas. ¿Quién me iba a preguntar algo? yo, profe, es que pues para la entrega, pues como habíamos quedado, nada más había que explicar una de las dos. Ya Sí, que sí, expliquemos las dos correcto. entonces. Claro, lo que pasa es que, o sea, lo que vamos a hacer son dos dibujos, o sea, de las dos propuestas son dos dibujos generales, ¿correcto? Pero a una de las dos, entonces me van a explicar todo el desarrollo. O sea, cuando hablo de explicar las dos, es que obviamente con los dibujos de las dos, usted me dice, mire, profe, esta primera propuesta tiene un tablero, tiene unas fichitas, entonces la persona llega y tira los dados acá y avanza no sé cuántas casillas y en la casilla le salió tal cosa, no sé cuántas, listo. La otra propuesta fue la que yo escogí, que fue esta tiene se sincroniza con una aplicación, entonces tiene unos códigos QR que cuando yo los leo me muestra una animación en realidad aumentada, no sé cuántas, y me va mostrando los gráficos ya en relación de todo en detalle, digamos, de esa segunda propuesta. Entonces son dos propuestas, pero una de las dos tiene que tener un detalle mucho mayor, ¿sí? La otra simplemente me presentan la idea general. Entonces, de la que escojan, me presentan ya en detalle. Entonces, hacen un video de máximo 10 minuticos explicando las dos propuestas de manera generalizada y después cogen una de las dos y ya la explican en detalle. ¿Sí queda claro o no? ¿Tienen Ve, alguna profe, pregunta? entonces ya no vamos a hacer la presentación como tal, sino el video. Sí, correcto. Hagámoslo mejor así porque eso me da garantía de dos cosas. La primera es que la experiencia que normalmente he tenido cuando cada uno de ustedes está, o sea, son 28 personas y si nos demoramos más de los 10 minutos, o sea, no salimos de clase, porque ya ahí estamos hablando de 280 minutos, o sea, estoy hablando de casi, mejor dicho, de las 3 horas más largas todavía. Entonces, no hacemos, o sea, ¿para qué hacerlos esperar a ustedes no sé qué? Sabiendo que lo podemos hacer, digamos, con un video y me parece que queda bien. Entonces, no se van a complicar pues con ediciones de video y con un montón de cosas, no. Háganlo como si me lo estuvieran exponiendo a mí, como si estuvieran en el salón y me lo estuvieran exponiendo a mí, y me muestran los dibujos y señalan ahí en el dibujito y lo que sea. O sea, algo sencillo, no quiero que se compliquen con el tema, lo que quiero que sí se compliquen es con el tema de la creatividad, o sea, que sean muy creativos y que sean ideas muy buenas. Eh, y que obviamente los bocetos o los dibujos, en la medida de lo posible, pues sean lo más claro posible. Yo entiendo pues que aquí no todos tengan aptitudes para el dibujo, pero por lo menos tratemos de ser lo más claro posibles. Piensen en algo y es que por lo general cuando uno pone este tipo de ejercicios, los estudiantes siempre piensan en las formas básicas, cubos, una esfera, un triángulo, no sé qué. No quiere decir que eso esté malo. Lo que pasa es que tratemos de pensar en el uso, en la interacción con el usuario y que, pues, por supuesto, las manos son un elemento orgánico, ¿sí? Que tienen diferentes formas y que si yo voy a tener que tener un aparato de estos o lo que ustedes estén proponiendo mucho tiempo en la mano,
de pronto batallar o así, entonces háganlo cómodo, háganlo intuitivo, o sea, que la forma les diga cómo se juega, cuál es la función que cumple una determinada pieza. Bueno, piensen, digamos, en todos estos elementos. Y por supuesto, podrían basarse en algunas de estas estrategias de incentivar la creatividad para poder generar esas alternativas, las dos alternativas que les pedí. Entonces, me parece más fácil así, o sea, simplemente graban el videito, lo dejan en la carpeta y yo ya con calma los voy revisando y pues ya la próxima clase, en la clase 9 si hacemos exposición porque ya ahí es la parte del funcionamiento como tal. Entonces yo les explicaría la siguiente semana, o sea, ustedes dejan las alternativas en los videitos, los suben a la carpeta del parcial. Yo me meto ahí, reviso cada uno, le califico a cada uno de manera independiente, de acuerdo obviamente a la rúbrica de su grupo. Y después de eso, entonces, la clase de la semana siguiente, estamos hablando de la semana 8 de clases, vemos un tema que nos va a permitir resolver lo del tema de la semana 9, ¿sí? Lo de la entrega de la semana 9, que es un tema que se llama análisis funcional. Entonces, les explicaría la teoría de ese análisis funcional para que ustedes puedan hacer ya la entrega de la semana 9 y esa sí la hacemos en exposición, o sea, la haríamos en la semana 9 pero la haríamos en exposición, donde ya me explican ya los detalles de funcionales del producto como tal, o sea, el juego. Entonces yo les explico eso ya la próxima clase y no los quiero enredar por ahora, sino que quiero que de manera creativa empiecen a pensar en esas alternativas y grábense el videito cortico, que eso no tiene ciencia. ¿Listo? Si lo pueden hacer con un celular o con el mismo computador o no sé, alguna aplicación que tengan ustedes en el celular que grabe video y le haga, ponga unos efecticos o lo que sea, todo es válido, ¿sí? No tengo problema con eso. Un momentico ya les voy a rotar aquí el enlace el enlacecito de donde lo suben. Profe, Dime. eh, qué pena con esto, lo que pasa es que no entendí muy bien lo de las dos alternativas, que una tiene que ser general y la otra más centrada. A ver, la rúbrica lo que propone, espérate un momentico, yo les coloco aquí en el chat el, listo. Entonces ahí dice, subir video de alternativas aquí. Ahí está el enlace. Entonces repito para la compañera y para Jair que también me está preguntando por acá. Eh, bueno, les explico. En la rúbrica o para esa entrega, ustedes es una entrega individual. Cada uno de ustedes, estoy hablando de todos los estudiantes, cada uno de ustedes tiene que presentar dos alternativas, ¿sí? Dos alternativas de acuerdo al concepto de proyecto que hayan generado en grupo. Les voy a poner un ejemplo. Yo hago parte, digamos, del grupo 1. Entonces yo como estudiante, Jorge Posada como estudiante, me reúno con mis cuatro compañeros, ¿sí? Supongamos que somos 5 en ese grupo, me reúno con mis cuatro compañeros y entre todos discutimos el concepto de proyecto. El concepto de proyecto es esa redacción que dice qué características debe tener el producto, cómo va a funcionar, formalmente cómo es, describe el producto, cuál es la tecnología que utiliza, quién es el usuario, bla, 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 de acuerdo a la presentación que vimos hoy de la Asociación de Ideas para Innovar. Es decir, debemos generar un concepto de producto bien estructurado. Ese concepto de producto está estructurado con 10 ítems. Ese trabajo lo vamos a hacer en grupo. ¿Listo? Cierro paréntesis. ¿Hasta allí hay alguna inquietud? Bien, listo. Entonces, voy claro ahí.
Después de que como grupo ya tenemos el concepto de proyecto, entonces viene ya la parte del concepto de diseño. Recuerden que cuando nosotros la clase pasada vimos los tipos de concepto, hay 3 tipos de concepto. Concepto de proyecto, que es la redacción, la que acabamos de hablar. Concepto de diseño, que son los ejercicios de bocetación, ¿sí? Entonces los ejercicios de bocetación son los que va a hacer cada uno. Cada uno me va a presentar 2 ideas de juegos. Entonces, siguiendo con el ejemplo de que yo soy del grupo 1 y tengo, o sea, conmigo somos 5 compañeros, de ese grupo 1, cada uno va a hacer 2 alternativas. Yo hago 2 alternativas, mi compañero Pedro hace 2, mi compañera Laura hace 2, mi compañera Carolina hace 2, mi compañero Andrés hace 2. Bien, ¿cómo presento esas 2 alternativas? Voy a hacer 2 dibujos generales, ¿sí? O sea, un dibujo de cada una de manera generalizada, donde le voy a señalar, por ejemplo, de aquí se prende, de aquí se tiran los dados, de aquí se conecta con el teléfono celular, de aquí salen o sea, aquí están los códigos para que salga la animación de no sé qué cosa, esto, lo otro. O sea, cada una de las alternativas va a tener su dibujo. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que van a grabar un video donde me expliquen esas 2 alternativas de una forma generalizada. Bien, pero de las 2 van a escoger una. Y esa que escojan, entonces ya la explican en detalle. ¿Qué es explicar en detalle? Bueno, si yo estoy proponiendo que esto se sincroniza con una aplicación, entonces, ¿cómo se sincroniza con la aplicación? ¿Sí? A través de un código o a través de una ficha o a través de algo que el celular lee, o es que yo pongo el celular encima y el celular ahí mismo lo detecta, o a través de Bluetooth o no sé qué, ¿ya? Entonces me va a explicar en detalle ya cómo funciona, me va a explicar la dinámica del juego bien, cuándo los usuarios ganan, cuándo pierden, qué ganan si ganan, cómo aprenden, que si tienen, por ejemplo, ejercicios de motricidad, entonces cómo se está cumpliendo que efectivamente tenga acceso a ese ejercicio o que lo aprenda o lo entienda. Por ejemplo, si son carticas, entonces cuántas cartas van a ser, qué va a tener cada una de esas cartas, ¿sí? Dónde se van a ubicar las cartas, de dónde las voy a tomar yo, por qué tomo yo las cartas de ahí. Por ejemplo, si yo me meto a la cárcel o me meten a la cárcel, entonces, ¿en qué ocasiones me meto a la cárcel? ¿Cómo salgo de la cárcel? ¿Sí? Me explican ya toda la dinámica en detalle de una de las 2 alternativas. ¿Cuál de las 2? La que usted prefiera. ¿Sí? Ustedes verán si la escogen o la escogen al Team Marino, o sea, tiran una moneda y dice, bueno, cojo esta en cara y esta otra en sello y me cayó cara, entonces cogí esta. O si simplemente me gustó más una que la otra, entonces la escogí. O si hacen un método de aplicación de alternativas para escoger una de la otra, como ustedes quieran. O sea, en eso no voy a limitarlos. Lo importante es que me explican 2 de manera generalizada y escogen una de las 2 y a esa le hacen un desarrollo donde ya me muestran cómo se juega, si tienen fichas, entonces de qué tamaño son las fichas, entonces me hacen aparecer la mano del usuario allí cogiendo la ficha para yo saber más o menos qué tamaño tiene. Es que esto tiene unos botones acá, listo, ¿dónde están los botones? Si eso funciona con energía, entonces ¿dónde se meten las pilas o cómo se conecta el juego o qué? ¿Listo? A eso es lo que me refiero con detalles. Si ustedes se basan en la rúbrica, no van a tener pierde, porque la rúbrica está explicadito todo lo que les estoy diciendo. La única diferencia con la rúbrica es que la rúbrica a ustedes les pide 4. Yo no les estoy pidiendo 4, sino 2. Esas 2 que les estoy pidiendo, precisamente se las estoy pidiendo para que no hagan 3 para el descarte y una buena, sino que hagan 2 buenas y me expliquen 2 alternativas buenas. ¿Listo? Ahora sí, pregunta al respecto, ¿quedó claro o alguien tiene alguna inquietud? Tenía duda de que, o sea, solo mostramos o sea, la idea. Por ahora no mostramos, digamos, el funcionamiento ya, ya montado. No sé si me hiciste Sí, sí te entiendo, pero lo ideal sería eso, es que vayamos empezando a llevar las ideas a un nivel avanzado en detalle, porque pues estamos hablando que es que ya la próxima entrega tiene que ver es con elaborar prototipos o modelos de esa idea.
Entonces, si ustedes lo van adelantando más rápido ahora, pues mucho mejor porque van saliendo o van descubriendo muchas más cosas que pueden funcionar o que no pueden funcionar. Entonces, entre más detallada esté la idea que van a explicar, o sea, una de las dos que van a explicar, entre más detallada esté, muchísimo mejor. O sea, si ustedes ya saben cómo son las formas de las fichas o si utiliza fichas, porque no sé, de pronto puede que no utilice fichas, o si utiliza cartas, o cómo gana uno, cómo pierde, cuánto puede durar más o menos el juego, ¿sí? Como ese tipo de cosas. Entonces, todo eso lo explica. Entonces, eso, ambas cosas, o sea, ambas explicaciones, tanto de la idea uno como la idea 2, independientemente de cuál escojan, deben hacerlo en un videito de 10 minuticos como máximo. No significa que tenga que ser el video de 10 minutos, no. Como máximo de 10 minutos. Ojalá si es mejor, si es menor, mucho mejor. O sea, si la idea es mucho más fácil de entender, aunque sea detallada, es mucho más fácil de entender, mejor. ¿Listo? Entonces ahora sí. Sí, Justin, apenas termina la clase lo pongo a subir. Pongo a subir el video. Ahora sí, ¿quién tiene preguntas sobre eso? ¿O está claro? Bueno, supongo también que pues con respecto al tema de que ustedes empiecen a pensar ya en las ideas y todo eso, me imagino que ahí sí les surgirá algunas preguntas. Entonces, con mucho gusto, pues ahí conforme ustedes estén terminando de hacer sus propuestas y no sé qué, y si quieren de pronto asesorías, opiniones o lo que sea, o resolver inquietudes sobre el tema, pues me contactan a través del correo electrónico y podemos cuadrar con el grupo completo o ya sea de manera individual, dependiendo obviamente de la capacidad de tiempo con la que yo cuente, ¿no? Entonces cuadraremos con algunos, con otros de pronto no se nos dé eh, el tiempo, pero bueno, ahí lo vamos mirando. O sea, estoy en aras de colaborarles, muchachos. Obviamente dentro de mis posibilidades. Entonces, bueno, listo, vamos a dejar hasta allí. Eh, y cualquier inquietud que tengan a través del correo electrónico, sí les digo que léanse bien la rúbrica. Busquen la rúbrica, recuerden que es la segunda pestaña, es la que dice EPI. Léanse bien la rúbrica porque allí está exactamente lo que deben hacer. Entonces, después de que la entiendan, de que entiendan la rúbrica, y si hay un punto de pronto que no entiendan la rúbrica, pues me preguntan, que con mucho gusto yo les colaboro, y empiecen a desarrollar las ideas y que si van de acuerdo a la rúbrica no debería haber ningún problema. Entonces, bueno, nada, listo. Vamos a dejar ahí, muchachos, y Profe, por acá me está preguntando María Camila que si cómo puede promediar la nota del primer corte. El primer corte es un 20%, se saca un 14% del parcial y un 6% de la entrega. Por ejemplo, si tú sacaste en el parcial 4, multiplicas 4 por el 14%, y a eso lo sumas le sumas el corte de la entrega, que supongamos que sacaste 4,5 por el 6% y sumas los dos valores. Y eso te da el 20%, ¿listo? Cuando sumas los dos valores te da el 20% del semestre. Bueno, realmente, si hablamos directamente, si por ejemplo sacaste 4 en el parcial, quiere decir que el 14% del semestre lo tienes en 4, lo llevas en 4. Y en la entrega, el 6%, pues un 6% adicional lo llevas en 4,3. ¿Ya? Entonces ahí no hay mucho, digamos, que uno pueda calcular. Igual si tú ves allí en la plantilla de notas, ahí ya está calculado. O sea, ya está calculada las notas del corte como tal. Cabe anotar que esas notas las paso, bueno, a más tardar el sábado, que es el último día para subir notas. Bueno, nada, listo, muchachos. Dejemos hasta allí. Buen resto de profe, noche. Ajá. nosotros pues queríamos ver si ahora al final te podríamos mostrar el concepto de proyecto que nosotros teníamos. Pues es una idea que planteamos, pero para ver si está bien. Listo. ¿Usted es del grupo de Mauricio el que me está diciendo o qué? Sí, sí, yo soy del grupo Bueno, de listo. Mauricio, sí. Hágale, listo. Me quedo entonces ahí con ustedes. Los demás,
Nos pillamos dentro de 8 días. Que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta Bueno, luego, que estén profe. bien, Listo, muchachos. hasta Cuídense. luego, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, lo mismo, cuídense.